Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo les está yendo el día de hoy? ¿Por qué aprender lengua de señas mexicana? La lengua de señas mexicana es muy importante porque es la forma de comunicación para una persona sorda. Por ejemplo, todos tenemos necesidades y compromisos. Ir al doctor, ir al banco, ir a algún restaurante a pedir algo de comida, inscribirse a la escuela o inscribirse a cualquier otra clase que tengamos ganas de aprender, ir a algún deporte o incluso ir al cine. Pero todas esas actividades las podemos hacer sin ningún problema y de manera muy sencilla para las personas oyentes, pero ninguna de esas actividades es fácil para una persona sorda. Entonces, a mí me surge una pregunta interesante para mí. ¿Los sordos deben adaptarse al mundo de las personas oyentes o las personas oyentes deben adaptarse al mundo de las personas sordas? En mi opinión personal, yo creo que ambos deben de convivir y converger en medio, en un punto construido por ambos mundos. Y en este punto medio todos podemos interactuar de manera normal. Usar la lengua de señas con tal naturaleza y normalidad, porque además todos tenemos derecho a poder ser atendidos de una manera normal y de que podamos tener comunicación con aquello que a mí me interesa adquirir, comprar, tener o informarme, etc. Y por ejemplo, en el tema educativo, yo opino que deberíamos de tener un ajuste o un cambio en el sistema de educación para las personas sordas, ya que ellas no pueden aprender de la misma manera en la que nosotros los oyentes lo hacemos. Y la educación básica, ya sea en escuelas públicas o en escuelas privadas, es muy importante y sería muy interesante que pudieran tener un poco de conocimiento de cómo se debe de dirigir una persona convencional a una persona sorda. Por ejemplo, los sordos aprenden totalmente de todo lo que ven. Por lo tanto, hablar con la boca grande y lento no es una buena opción para poder generar una buena comunicación con una persona sorda. Esta comunidad, al no poder escuchar, el único medio de aprendizaje que tiene es a través de lo que puede ver. Por lo tanto, yo creo que la palabra escrita y la palabra en sí es un sonido que evidentemente no se puede ver y es una forma de articulación, por ejemplo, cuando es grande, que no emite ningún tipo de imagen que pueda el sordo poder entender o aprender o incluso mantener una relación comunicativa en ese sentido. La comunicación de esta comunidad no es como nosotros. Su comunicación es a través de las manos, a través de la lengua de señas que puede crear con sus manos y con sus dedos. La seña, decía un maestro mío, que la seña es la imagen tridimensional de la palabra. ¿Cómo trasladar la palabra a una imagen que yo puedo crear para que el sordo me pueda entender? Ahí está la cuestión y creo que ahí está el enfoque comunicativo que todo mundo debemos de tener. Entonces, regresando al tema de la educación, yo creo que los maestros deben de capacitarse o debemos de capacitarnos las personas oyentes para saber cómo y de qué manera le podemos enseñar a un niño sordo a que aprenda a aprender, literalmente, a cómo debe de percibir el mundo, la información, el conocimiento y todo lo que existe ahí. Nosotros podemos trasladar ese conocimiento y podemos trasladar toda aquella forma de comunicación en una imagen o en este caso en señas que el niño pueda comprender. Porque la seña es una imagen. La seña como tal, la gramática o la lengua de señas, el idioma de la lengua de señas siempre va a partir de la imagen de la palabra, todo el tiempo. Y si nosotros aprendemos y somos empáticos con lo que es la comunidad de sordos, podemos construir este mundo que está en medio, en donde nosotros podemos meternos a entender sobre su cultura y su mundo y su forma de comunicación, al mismo tiempo que ellos también
entran en esta parte media a aprender también de nosotros, de la palabra escrita, de la lectura, de que puedan aprender a reflexionar, de que aprendan a tener un criterio sobre las cosas, un pensamiento crítico sobre lo que ven, sobre las cosas sociales que existen, como formular una pregunta o un cuestionamiento sobre una película, poder entender la profundidad de una obra de arte, poder tener una conversación sobre temas complejos y profundos con cualquier otra persona, pero a través de la lengua de señas, y un poco también entendiendo cómo es el pensamiento de las personas oyentes y nosotros entendiendo cómo es el pensamiento de las personas sordas. Creo firmemente en que esa es una comunicación que podemos dignificar para las personas sordas y de esa manera poderlos invitar a ser parte de este mundo que ya lo son, pero que podamos comunicarnos. Los sordos son personas que habitan también este mundo, y este mundo se ha construido con base en las necesidades que todos hemos tenido. En este caso, creo que ahora nos toca a nosotros poder entender qué cosas podemos seguir construyendo para que una persona sorda pueda estar conviviendo en este mundo normal que todos hemos construido de alguna manera. Entonces también podemos seguir construyendo cosas, seguir construyendo lugares, espacios, pensamientos a través de lo que una persona sorda nos podría ofrecer, porque ellos son muy interesantes. Es muy interesante ver cómo ellos se desenvuelven, se cuestionan sobre el mundo, se cuestionan sobre la vida, se hacen preguntas de absolutamente todo. Entonces podemos seguir aprendiendo a cómo percibir el conocimiento y todo lo que existe gracias a lo que ellos puedan ofrecernos. Y bueno, para poder entender un poco más sobre la cultura de las personas sordas, la lengua de señas incluso, en este momento mi agrupación y yo estamos ofreciendo un curso de lengua de señas mexicana que se llevará a cabo de octubre a diciembre para que podamos conocer y aprender sobre la lengua de señas, historia de las personas sordas, un poco de historia también de la lengua de señas, entre otros temas. Si a ustedes les interesa un poco aprender sobre todo esto, con gusto nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o de mi red social, o incluso al número de WhatsApp que estará en el cartel publicitario que lo vamos a compartir a continuación. Bueno, espero que este video haya sido interesante y haya gustado un poco a la comunidad que me esté viendo. Muchas gracias, nos vemos.